recuperando la vista en blanco después de esto. Esto. Probablemente sí. Faltan 2 minutos. Bueno, pues buenos días. El día de hoy iniciamos con el módulo de endocrino. Entonces vamos a iniciar con el tema de tormenta tiroidea. Dentro de los objetivos de esta charla, pues es primero pues, definir qué papel tiene el médico en la terapia intensiva en relación a la tormenta tiroidea. Así también como describir o definir los criterios diagnósticos, ¿no? Ya que se utilizan tanto dos corrientes y los principios del manejo clínico en una unidad de cuidados intensivos de esta patología. Pues primero un poquito de historia. Se describe pues en 1926 la primera tormenta tiroidea por el médico Lai, en la cual lo describe como una exacerbación de un bocio con exoftalmo, ¿no? Pues prácticamente fue una exacerbación de la enfermedad de Gray, en la cual se reporta el primer caso. También llegó a tener el nombre como de una crisis tirotóxica, en la cual pues en la actualidad se han reportado hasta 2 casos por cada 100.000 habitantes. Realmente la incidencia es algo baja, ¿no? Y hasta en 1993, cuando Burch y Wartowski pues crean o definen los criterios diagnósticos, ¿no? Para la tormenta tiroidea. En relación a la definición de una tormenta tiroidea, pues es una, como ya vimos, es una exacerbación de una tirotoxicosis, ¿no? Sin embargo, pues esta patología es rara y a la vez pues tiende a ser mortal, ¿sí? Tiene una alta mortalidad, pues algo alta. Y pues algo muy característico de la tormenta tiroidea pues es la falla orgánica múltiple en estos pacientes, ¿no? Que básicamente pues lo diferencia de la tirotoxicosis, ¿no? El tiempo de evolución de esta pues no se define realmente un tiempo como tal o una temporalidad. Sin embargo, pues también todos los pacientes remiten con un buen manejo pues, entre las primeras 12 a 24 horas. Sin embargo, pues, se puede prolongar hasta las 48 horas. Y como vemos pues, en este punto, pues también conlleva una alta mortalidad, ¿no? Sin embargo, pues hay una discrepancia entre ciertos autores, quien en este punto refiere una mortalidad ahí del 10 o 30%, hay quienes describen que puede ser incluso hasta mayor del 40% con esta enfermedad. Para ello nos remontamos un poquito a la fisiología de la glándula tiroides. En la cual pues uno de los primeros o principales sustratos para la formación de estas hormonas pues es el yodo, ¿no? Que prácticamente cuando tenemos el yodo a nivel sérico, este entra a los folículos a través de ¿qué? De un contrasportador de sodio y yodo, ¿no? Este contrasportador es muy importante para los siguientes mecanismos fisiopatológicos que vamos a revisar más adelante, ¿no? Permite la entrada tanto de sodio y de yodo a nivel del folículo, y también en este punto tenemos una proteína de transmembrana que me va a producir la entrada igual o la transición de ese yodo de la membrana, más que nada hacia dentro del folículo, ¿no? Y donde en este caso el yodo pues recibe o lleva un proceso de oxidación. ¿Para qué? Para realmente pues formar las hormonas tiroideas, ¿no? En este caso. Lo vamos a estar revisando más adelante con ciertos mecanismos. Y una vez que existe la iodinización, también se lleva un proceso de conjugación de estas hormonas. Si ustedes ven en esta imagen, se produce un proceso de endocitosis, se lleva un proceso también de ionización y posteriormente pues se libera en este caso
triiodotironina o la tiroxina, que sería T4, la tiroxina y la triodo T3, ¿no? Sin embargo, en la desionización pues se liberan también un solo yodo o dos yodos, ¿no? Que vuelven al ciclo del reciclaje para seguir la formación de estas hormonas. Y recordar pues que T3 pues, tiende a ser la hormona biológicamente activa, ¿no? También en este punto es importante aclarar pues, la conversión de T4 a T3 a nivel periférico por las desionidasas, tanto tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 pues está principalmente a nivel del cerebro, a nivel del riñón y hígado, y la tipo 2 pues la encontramos en los diversos tejidos, ¿no? Sin embargo, la conversión de T4 a T3 con la desionidasa tipo 1 pues tiende a ser 35% y el 65% restantes con la tipo 2, que también pues son sitios diana para el manejo o el tratamiento de la tiroxicosis y en este caso pues también para la tormenta tiroidea. Básicamente el tratamiento pues es el mismo. El abordaje clínico para la entidad, ¿no? Para la tormenta tiroidea. Realmente hay criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos para esta patología. Pues básicamente si tiene la enfermedad, entra, ¿no? Sin embargo, la Asociación Japonesa sobre tiroides pues hace una recomendación a todo paciente que tiene una Apache de Barber de 9 tiene ese criterio de entrada, ¿no? A la unidad de cuidados intensivos. Y es aquí donde inicia pues nuestro trabajo, ¿no? Relacionando un poquito a la epidemiología, miren lo que les comentaba, ¿no? Que la mortalidad en algunos autores, pues ellos comentaban que oscilaba por arriba del 40%, y hay otros, o en estudios más pequeños, pues han reportado del 10 al 30%. Sin embargo, pues no hay muchos estudios sobre esta patología, ya que es una entidad rara. De hecho, los estudios más grandes que se han hecho en 97 pacientes, ¿no? Que son reportes retrospectivos o pacientes hospitalizados fuera de una unidad de cuidados intensivos o reportes de casos, ¿no? En ciertos tratamientos, como lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, la plasmaféresis. Digo, este es un estudio retrospectivo, multicéntrico, que es el que tiene el mayor reporte. Más que nada nos evalúa las características clínicas de estos pacientes. Pues se publicó en la revista en la Critical Care. Sí, fue un estudio retrospectivo pues, que osciló desde 17 años, ¿no? Desde el 2000 al 2017, fue multicéntrico. Se realizó en 31 unidades de cuidados intensivos. Y pues los criterios de ingreso fueron en relación a la Asociación Japonesa de Tiroides, ¿no? Y el objetivo pues, fue evaluar más que nada las características clínicas de estos pacientes. Y en este caso se seleccionaron todos los pacientes con diagnóstico de una tirotoxicosis, ya sea por enfermedad de Graves, un nodo multimodular, tiroiditis, etc., ¿no? Sin embargo, pues solamente 92 pacientes, de 270 pacientes, solamente 92 pues, se le hizo el diagnóstico de una tormenta tiroidea. En relación a los criterios o las características básicamente de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, vemos pues que la edad, en este caso esta tabla pues, nos la divide en pacientes que no sobrevivieron y pacientes que sí sobrevivieron. Vean pues que la edad pues, básicamente estaban ahí homogéneos, ¿no? 60 y 57 años, que fue el promedio. En relación a la Apache también, en relación al porcentaje de mortalidad de estos pacientes. El Charson Score, de acuerdo a los comórbidos de estos pacientes, vean que fue ahí homogéneo de estos. También el índice de masa corporal, el género y el SOFA, ¿no? Sin embargo, vean en pacientes pues, que no sobrevivieron, pues, tenían un SOFA más alto que los que son con un SOFA más bajo, ¿no? Pues esto hasta concuerda, ¿no? Pues es entre un SOFA más pequeño, pues mayor probabilidad de sobrevivir, ¿no? Y aquí también se esclareció si tenían un hipertiroidismo de recién diagnóstico, ¿no? Sin embargo, los pacientes que sobrevivieron pues tenían mayor incidencia de un hipertiroidismo de recién diagnóstico.
De acuerdo a la etiología, en estos casos vemos que la tiroiditis inducida por amiodarona pues, fue la principal causa, ¿no? Secundaria por la enfermedad de Graves y posteriormente pues, no se encontró una etiología tal cual, ¿no? Y ya dejando en cuarto, quinto y sexto lugar, pues dejamos en este caso la tiroiditis autoinmune y así como el bocio multinodular tóxico. Pero vean, en este caso la amiodarona en este punto sí llama la atención, ya que realmente el principio activo o la formulación de la misma pues conlleva o se compone de 75 miligramos de yodo, ¿no? Cuando en realidad necesitamos 150 microgramos de ingesta diaria. Vean, pues realmente todo lo que se administra, ¿no? Con una dosificación de la misma. Tenemos otras características de la historia médica de todos estos pacientes. Si vemos, así como la fiebre, pues fue de los que más tuvo mayor predominio en todos estos pacientes, así como también la taquicardia supraventricular, el edema pulmonar, más que nada datos de falla cardíaca, ¿no? Y posteriormente también nos da lo que son pérdida de peso o pacientes con nódulo, con bocio, básicamente, ¿no? Y también sintomatología gastrointestinal, como es en el caso de la diarrea, ¿no? Sin embargo, ya lo vamos a ver más adelante, para los criterios japoneses, básicamente ellos toman la sintomatología neurológica como de los principales criterios. Y de acuerdo a los criterios de la Asociación Japonesa de Tiroides, como les comentaba, pues ellos también ven en primer lugar pues, las características clínicas a nivel cardiovascular, en este caso pues, falla cardíaca congestiva, y así en segundo lugar pues manifestaciones del sistema nervioso central, ¿no? Posteriormente pues ellos nos refieren criterios gastrointestinales y por último pues tanto datos de choque cardiogénico que se produjeron dentro de las primeras 48 horas, ¿no? Y pues también así pacientes que ingresaron con una fracción de eyección ventricular izquierda también vean que los pacientes que no sobrevivieron pues tenían una fracción más baja, ¿no? De los que sobrevivieron. Entonces si vemos aquí en este punto, porque es la siguiente gráfica, los pacientes que desarrollaron choque cardiogénico dentro de las primeras 48 horas pues tuvo mayor incidencia en los que sobrevivieron. Sin embargo, aquí esta tabla pues nos representa, ¿no? Aquellos pacientes también en relación a la supervivencia, vean, hay algo discordante en lo que se muestra en la tabla anterior y en esta gráfica, ya que los pacientes que no presentaron choque cardiogénico pues tuvieron mayor supervivencia, ¿no? A comparación a los pacientes que tuvieron choque cardiogénico. Sin embargo, pues esta tabla no coincide, dice que el 88% de los que tuvieron, de los que se murieron tenían choque cardiogénico. sí, pero, bueno, en relación a la mortalidad, ¿no? De lo que más se mueren es precisamente eso. Sí, pero aquí pues, tuvieron una incidencia de 21 pacientes. No estoy entendiendo. No estoy entendiendo. El debate. ¿Cuánto era? No, bueno, Que la tuvieron mayor incidencia y incidencia. la mortalidad es Pues por sí, se asocia falla cardíaca. Sí. Sí, al choque cardiogénico. ¿Me entendiste, Chuy? A ver, tú que explicas. No, ya, sí, es en relación a los pacientes que mueren más son los pacientes con choque cardiogénico. Pero esto es de Sin todos embargo, los pacientes. Sí, sin embargo, pues tuvo mayor incidencia de choque cardiogénico con los pacientes que sobrevivieron. Porque ven, aquí hubo 21 Ay, no es pacientes. cierto. Bueno, pues sí. Hubieron 21 y 14. Pues sí. Es que aquí son 76 pacientes en los sobrevivientes. Y de esos, 21 pacientes tuvieron choque cardiogénico, que representa el 28%. De los que no se murieron, pues fue el 88%. Así me entendí yo, pues.
No, así es, así es. Está haciendo de ser. La pol de la Ahí viendo a ver si ponemos atención. Déjame pasar. Pues básicamente en ese estudio nos describe las características de todos estos pacientes, 97 pacientes. Sin embargo, pues tener en cuenta pues, las causas de la tirotoxicosis, ¿no? Definir primero como una tirotoxicosis por la elevación de las hormonas tiroideas, ¿no? Sin embargo, hay factores que me van a predisponer, o sea, que se desarrolle una tormenta tiroidea en estos pacientes con tirotoxicosis, en la cual pues una estimulación excesiva de factores estróficos, llámese en este caso pues cirugías, ¿no? Principalmente o anteriormente se describía que en la cirugía de tiroides era donde se desarrollaron más pacientes con tormenta tiroidea, ¿no? Sin embargo, a través de los años se fue evidenciando que en cualquier tipo de cirugía, tanto de tiroidea como no tiroideas, que implica el resto, pues tiene el mismo riesgo, ¿no? De desarrollar una tormenta tiroidea, así como también en pacientes gestantes o ya al final del embarazo que entran a un trabajo de parto, ¿no? También se ha evidenciado que pacientes con procesos infecciosos también desarrollan o tienen ese riesgo más que nada de desarrollar tormenta tiroidea, ¿no? También una activación y elevación excesiva por todos estos factores desencadenantes, por lo cual nos conlleva pues, una liberación de los depósitos de las mismas hormonas, ¿no? O también tener algún hipertiroidismo secundario, pues que me esté generando, ¿no? Pero básicamente en relación a las causas, pues son múltiples en este paciente, ¿no? Así como describe pues, la Asociación Americana de Tiroides, pues tenemos dos tipos de hipertiroidismo o básicamente dos fenotipos, ¿no? El que es evidente y el que es clínico, en relación pues cómo el perfil hormonal se comporta, ¿no? En relación pues al que es evidente, recordar que en la cuestión fisiológica pues hay una retroalimentación negativa en la cual primero se libera la hormona estimulante de tiroides, pues va a liberar tanto de T3, T4, sin embargo cuando estos alcanzan el umbral, estos hacen que se suprima la TSH, ¿no? Entonces, cuando tenemos un hipertiroidismo evidente, pues tenemos este perfil a nivel hormonal, una TSH suprimida y una T3 y T4 aumentadas. A comparación de un hipertiroidismo subclínico, donde tenemos una TSH suprimida, sin embargo una T3 y una T4 normal. Para iniciar el criterio del abordaje diagnóstico de los pacientes con tormenta tiroidea, pues básicamente, anteriormente se buscaba que hubiese una diferencia, ¿no? En relación a los niveles hormonales de un paciente con tirotoxicosis versus tormenta tiroidea. Sin embargo, pues los niveles no influyen, ¿no? Son pacientes que llegan a tener un perfil tiroideo alterado, pero el nivel hormonal realmente no infiere en relación al diagnóstico si es tormenta tiroidea o tirotoxicosis, más que nada por las características clínicas. Que es aquí donde entran pues dos asociaciones, ¿no? Tanto la Asociación Americana de Tiroides como la Asociación Japonesa de Tiroides. Inicialmente pues el diagnóstico de una tormenta tiroidea pues tiende a ser clínico, ¿no? Para ello los japoneses y ciertos autores pues también comentan que se requiere tener pues la enfermedad previa, ¿sí? Tener datos de tirotoxicosis para desarrollar en este caso pues, una tormenta tiroidea, ¿no? Y como ya hemos visto en diapositivas anteriores, pues predominan ciertas características clínicas, ¿no? Las cardiovasculares en primer lugar, así como las del sistema nervioso central. Ahorita vamos a revisar los criterios clínicos. Los más comunes que desarrollaron fueron los de Burch y Wartowski en 1993, en la cual pues tuvieron ahí una corte de pacientes. Ellos referían ahí una corte de 39 pacientes, en la cual clasificaron de acuerdo
a una disfunción termorregulatoria, es decir, pacientes que llegan a presentar fiebre, pacientes con trastornos cardiovasculares, ¿sí? Que esto va en relación a la presencia de taquicardia, presencia también de fibrilación auricular, también como de falla cardíaca, también criterios gastrointestinales, ¿no? En la cual pues estos los clasifican como están ausentes o moderados en presencia tanto de diarrea abdominal, dolor, náusea y vómito, ¿no? Y así como las características clínicas del sistema nervioso central, como puede ser también con ausencia o leves con agitación, moderadas en este caso con delirio, psicosis o letargo, ¿no? O también la presencia de unas manifestaciones severas con crisis convulsivas y coma, ¿no? Y pues también la historia precipitante, ¿no? Es decir, tienen enfermedad previa o ya se conocía. Sin embargo, pues aquí solamente les pongo la tablita en relación a la temperatura, ya que la previa está en Fahrenheit, estos son grados Celsius. Vemos cómo se les va dando un puntaje de acuerdo a las características clínicas encontradas al paciente, ¿no? Entre una temperatura más alta se le propicia un puntaje más alto, ¿no? Al igual que en las diferentes características, ¿no? Por ejemplo, en la cardiovascular, si está con taquicardia pero no sobrepasa los 109 latidos, pues se le da una puntuación de 5 puntos, o en caso de que sobrepase por arriba de 140 se le dan 25 puntos, ¿no? La presencia o ausencia de fibrilación auricular pues también se le da ahí un puntaje, 0 ausente y presente 10 puntos, ¿no? Y así consecutivamente con los diferentes características clínicas de estos pacientes, ¿no? Y aquí nosotros sumamos el total de cada apartado y nos va a dar un valor, ¿no? En la cual cuando tengo un valor para arriba de 45, mayor o igual a 45, pues realmente puedo decir que el paciente está con tormenta tiroidea, ¿no? Si tengo un puntaje entre 25 a 44, pues estoy en una tormenta inminente, es decir, hay que sospechar o tiene el riesgo del paciente, y si tiene menos de 25 puntos, pues realmente no es una tormenta tiroidea. Esta prueba pues llega a tener una sensibilidad para el 90%, sin embargo la especificidad es muy pobre y también tiene un buen valor predictivo positivo, a comparación de los criterios japoneses, ¿no? Y aquí pues también los japoneses, a través de ciertos estudios que realizaron en su población, pues ellos requieren primero pues el diagnóstico, ¿no? De que el paciente tenga presencia de una tirotoxicosis, que tenga ya la enfermedad previa, ¿no? Y ellos pues ponen como los síntomas también del sistema nervioso central, los que ya hemos visto: delirio, aberración mental, psicosis, somnolencia, letargo, coma o convulsiones, ¿no? O disminución del estado mental. La fiebre, ellos para arriba de 38. La taquicardia, ¿sí? Para arriba de 130. Y ellos también consideran o hacen la definición, ¿no? En este caso de falla cardíaca congestiva, pues en la cual encontramos edema pulmonar, ¿sí? Choque cardiogénico, en clase 4 por la NIJA, o igual también un Kili-Kimba pues mayor o igual a 3, ¿no? De la clasificación. Y de acuerdo a los criterios gastrointestinales, pues tenemos las náuseas, vómito, diarrea, o un nivel de bilirrubinas para arriba de 3 miligramos, ¿no? Sin embargo, pues estos criterios tienen menos sensibilidad y especificidad que el anterior, pero la recomendación que hacen los japoneses es siempre realizar un abordaje clínico con ambos criterios, ¿no? Porque esta llega también a sobreestimar pacientes con tormenta tiroidea. Y para ellos en el diagnóstico, la Asociación Japonesa de Tiroides pues hace dos fenotipos, ¿no? El paciente que tiene realmente una tormenta tiroidea, que sería la TC1, o el paciente que tiene un riesgo de tormenta tiroidea, ¿no? Que sería el fenotipo del TS2, ¿no? Para ello pues manejas
combinaciones, ¿no? Para yo, en este caso se establece el diagnóstico de una tormenta tiroidea, pues tenemos una primera combinación. Pues ellos, como ya vimos la enfermedad, que tenga la enfermedad o el diagnóstico de enfermedad previa o que tenga ahí niveles elevados de tirotoxicosis, más, en este caso, pues una manifestación del sistema nervioso central, ¿no? Y esto aunado pues también con características de fiebre, taquicardia, falla cardíaca congestiva o manifestaciones gastrointestinales. En caso de que sea así, pues se establece el diagnóstico de una tormenta tiroidea, ¿no? Tenemos una combinación alterna, en la cual pues igual con la tirotoxicosis, más presencia de fiebre, taquicardia. Aquí vean que la clínica del sistema nervioso central pues queda ausente, ¿no? En la cual pues ellos le dan también el parteaguas para esclarecerlo como una tormenta tiroidea. En caso de que el paciente tenga una probable o el riesgo de tormenta tiroidea, pues se manejan también las combinaciones, ¿no? La tirotoxicosis más la combinación de dos de los siguientes, ¿no? Igual las mismas características, fiebre, taquicardia, falla cardíaca, ¿no? Y en caso pues una combinación alterna, ¿sí? En la cual pues son pacientes quien se conoce el diagnóstico, ¿sí? Pero pues vean, aquí los niveles pues no son viables, ¿no? Bueno, no están descritos como tal. Pero pues sí tener esta consideración, porque ellos nos hacen esta recomendación, pues hacer el abordaje o el diagnóstico con ambos criterios. Y volvemos aquí nomás a estas dos tablas, más que nada que esas dos flechas pues nos indican la incidencia de los factores precipitantes de la tormenta tiroidea, ¿no? Como ya les comentaba, pues el proceso quirúrgico tiende a ser uno de ellos, ¿no? Y en segundo lugar, pues las infecciones son otro factor importante precipitante de esta tormenta tiroidea, ¿no? Y pues se ha evidenciado que hasta el 25 al 43% de las tormentas tiroideas pues, no se encuentra una causa común. Y vean, si nos ponemos a analizar las dos tablas, pues son bastante amplias, más que nada pues aquellos procesos o factores pues, que desarrollan una situación de estrés, ¿no? Al organismo. Y como comentábamos al inicio, ¿no? En la tormenta tiroidea pues también se caracteriza por la presencia de una falla orgánica múltiple, en la cual pues tiende a ser también con criterios del sistema nervioso central, ¿sí? O pacientes con taquicardias que si se deja libre evolución o con un manejo ya tardío pues desarrollan una falla cardíaca, ¿no? Aguda, y por ende pues también el riesgo de desarrollar una lesión hepática aguda, ¿no? Más que nada por la falla cardíaca aguda, y pues se han reportado otras complicaciones, ¿no? Como coagulación intravascular diseminada en estos pacientes. Básicamente en esta diapositiva se habla de los fenómenos de las hormonas tiroideas a nivel del corazón, más que nada porque son de la sintomatología de mayor predominio en estos pacientes con tormenta tiroidea, hasta el 66%, ¿no? Recordar pues que la T3 pues es la biológicamente activa, entra a la membrana o pasa la membrana del miocito a través de un transporte facilitado y pues se llegan a unir hasta los receptores tiroideos, ¿no? Dentro del núcleo, en la cual pues uno de sus efectos secundario a esto pues es una regulación hacia la positividad de receptores adrenérgicos, ¿no? Que prácticamente son los que van a dar todos estos cambios, ¿no? En la cual pues la principal característica clínica es el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Así como el aumento de la reacción miocárdica, y pues que al final nos va a dar un aumento o se puede mantener normal, en este caso el volumen al final de la diástole del ventrículo izquierdo, ¿no? Y al final de todo esto, de todo este proceso fisiopatológico, pues me va a aumentar el gasto cardíaco, ¿no? Y
en algún punto pues también puede llegar a claudicar y es lo que me va a tener la falla cardíaca. En relación a la sintomatología del sistema nervioso central y su manejo, pues ya vimos que el paciente maneja con delirio, psicosis, la somnolencia, convulsiones y coma, ¿no? Siempre hay que realizar un diagnóstico diferencial, ¿sí? Buscarle también una causa orgánica que realmente me esté explicando esta sintomatología, ¿no? En los pacientes con delirio o psicosis, la guía japonesa, ellos recomiendan pues, el uso de olanzapina y haloperidol. Sin embargo, pues hacen ahí una paréntesis con el haloperidol, ya que también es un medicamento que puede precipitar una tormenta tiroidea. Entonces, utilizado con mucha precaución en estos pacientes, ¿no? En los pacientes con coma, pues iniciar el abordaje de estos, ¿no? Descartar pacientes con hipoglucemias o descartar también lesiones anatómicas a nivel del sistema nervioso central. Y aquellos pacientes donde se evidencian los datos de desnutrición, pues ellos hacen la recomendación de administrar tiamina, ¿no? Por datos de encefalopatía por la misma. Y en el caso de las convulsiones, también hacer diagnósticos diferenciales. Sin embargo, pues el manejo aquí pues es el que ya conocemos, ¿no? Benzodiazepinas de primera línea, de segunda línea, pues DFH, ¿no? El manejo como tal de estas características. El tratamiento en general de una tormenta tiroidea, pues va en relación a qué? Pues a disminuir tanto la síntesis de las hormonas tiroideas, así como también disminuir la acción periférica de estas mismas, ¿no? También evitar o dar un soporte orgánico a las descompensaciones sistémicas, que es lo que ingresan los pacientes también a la terapia, ¿no? Pues, tanto soporte cardiovascular, soporte pulmonar, etcétera, ¿no? Es importante pues también tratar el evento que desencadena en este caso y pues dar un tratamiento definitivo al mismo. Ejemplo, ¿no? Si estamos hablando que la segunda causa pues son pacientes con sepsis o con datos de infección, pues es lo que llegamos a tener más, ¿no? En unidades de cuidados intensivos, pues tratar la infección, ¿no? Para poder abatir en este caso la tormenta tiroidea. En relación al tratamiento, pues en los primeros 4 cuadros manejan las piedras angulares de la tormenta tiroidea, ¿no? Tanto los beta bloqueadores, tanto el tratamiento antitiroideos, el yodo, ¿no? Y los esteroides. Sin embargo, pues también maneja el tratamiento en relación a la temperatura, ¿sí? La resucitación inicial o la reanimación, así como la nutrición y el soporte respiratorio, ¿no? Que ahorita los vamos a ir viendo uno por uno. En relación a la temperatura, pues el primer paso pues, es el uso de medios físicos y el uso de paracetamol en estos pacientes. Aquí hay que tener mucho hincapié en el uso de salicilatos, en los pacientes con la aspirina, ¿no? ¿Por qué? Porque desplazan las hormonas tiroideas de la fijación de la globulina de hormonas tiroideas, por lo cual pues aumenta, ¿no? En plasma el nivel de estas hormonas y precipita más la tormenta tiroidea. Entonces, el uso de salicilatos está contraindicado en estos pacientes, ¿no? Sin embargo, pues hay reportes donde se han estudiado paracetamol versus otros AINES, pero como han sido realmente muy pocos pacientes en estos estudios, no se les da mucho peso, ¿no? a los AINES, de preferencia iniciar con paracetamol. En caso de que no, pues también los japoneses comentaban pues el uso de algún otro AINE, ¿no? El uso de beta bloqueadores, ¿no? Pues aquí es un show, literal. Y realmente la asociación americana y la asociación japonesa se ponen en debate o se contrapuntean sobre qué beta bloqueador pues, sería el ideal, ¿no? Los americanos, ellos comentan pues, que el uso de propranolol a estas dosis, ahorita vamos a ver las dosis iniciales y las subsecuentes, ellos comentan de utilizar de 60 a 80 miligramos cada 4 horas, ¿no?
¿Y en qué pacientes estarían indicados, no? Pacientes tanto frecuencias cardíacas por arriba de 150 o por debajo de 150 y con un KILIP también mayor o menor al estadía número 3, ¿no? Siempre y cuando pues llevemos a una meta de una frecuencia cardíaca por debajo de 130 y evitar los betabloqueadores en pacientes con frecuencias cardíacas por debajo de 80. Presión arterial sistólica por debajo de 80 y también un índice cardíaco menor a 2.2, ¿no? Tener en consideración esas características y pues también evitar los betabloqueadores no selectivos como el propranolol en los pacientes asmáticos y con EPOC. Aquí los japoneses pues dan una segunda recomendación como el uso de diltiazem o verapamilo para el control de la frecuencia. Entonces el punto de los betabloqueadores en relación a los americanos, pues ellos dicen utilizar un betabloqueador, de preferencia propranolol, ¿no? Los japoneses, de acuerdo a sus pequeños estudios en su población, ellos encontraron que los pacientes que se utilizaban betabloqueadores no selectivos morían más que los pacientes que se utilizaban betabloqueadores selectivos por beta 1, ¿no? Entonces ellos prefieren un betabloqueador selectivo por beta 1 y además que no interfiere como un betabloqueador no selectivo en las exacerbaciones con EPOC y asma, ¿no? Entonces, pues tener ese prejuicio, ¿no? Y también pues tener en consideración aquellos pacientes pues con un KILIP de un estadio G4, ¿no? O datos de choque cardiogénico. El mecanismo por el cual los betabloqueadores pues también tienden a ser pues, una piedra angular del tratamiento, pues es que evita en este caso la conversión periférica de T4 a T1, pues inhibiendo la desyoninasa tipo 1, ¿no? En estos pacientes. Las drogas antitiroideas, pues en este caso el propil, el tiouracilo, ¿sí? El metimazol, que realmente son los que se han llevado en los estudios de estos pacientes, ¿no? También se contrapuntean las dos asociaciones. La americana, pues ellos recomiendan el propil tiouracilo, ¿sí? Como de primera línea, porque además de que disminuye la síntesis de hormonas tiroideas, pues también disminuye la conversión de T4 a T3 a nivel periférico, a comparación del metimazol. Sin embargo, los japoneses, igual en los pequeños reportes que tienen, el uso del metimazol pues se asoció, en este caso, pues, a una resolución del cuadro más temprano que con el propil tiouracilo, ¿no? Y la incidencia también de efectos secundarios como la granulocitosis, la lesión hepática o también el rash, pues se evidenció menos con el metimazol que con el propil tiouracilo. Los japoneses pues dejan de primera línea el metimazol y a pesar de los americanos que el propil tiouracilo lo manejan de primera línea, ¿no? Entonces, una vez que el paciente se hace un diagnóstico de una tormenta tiroidea, pues se le deja primero, en este caso, una droga antitiroidea, ¿sí? Ya sea metimazol o un propil tiouracilo, y posteriormente también se le puede manejar con yodo inorgánico, ¿no? Como el yoduro de potasio, el yodo de Lugol. Sin embargo, pues aquí también hacen la recomendación en administrarlo 30 o 60 minutos posterior a la administración de un antitiroideo. Esto secundario a qué? Por el efecto de John Bassett-Bott, en la cual se aumenta el aporte de yodo y por ende pues aumenta la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? El cómo actúa el yodo inorgánico en estos pacientes pues es a través del efecto del Wolff-Chaikoff. Vamos con un folículo tiroideo, ¿no? ¿Sí? Recuerden que hablamos al inicio de un transporte de sodio-yodo, ¿no? En el cual pues permite que entre el yodo, ¿sí? Sin embargo, a través de este efecto, ¿sí? Lo que se hace una inhibición de la oxidación del yodo, por lo cual disminuye la síntesis de hormonas tiroideas y además este transportador entra o disminuye la expresión del mismo, por lo cual también permite
que no entre más yodo, inhibe la oxidación del yodo, entonces disminuye, en este caso, la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? En lo que permite que se regule, en este caso, los niveles de las mismas. Entonces, pues tener en consideración estos dos efectos y los tiempos de administración por uno u otro efecto, ¿no? También nomás haciendo un paréntesis, pues el efecto de Jones Basedow, pues también, que ahorita lo vamos a abordar, pues es principal en una tormenta, bueno, una tirotoxicosis inducida por amiodarona tipo 1. ¿Sí? En este caso, pues el uso de yoduro de potasio, el yodo de Lugol, pues también se recomiendan en nuestros pacientes, ¿no? Posterior a la administración de una droga antitiroidea. Entonces, en relación, manejan pues una droga antitiroidea al realizar el diagnóstico. Tenemos también al administrar el yodo, otra piedra angular al manejo, y pues los betabloqueadores también, principalmente a la sintomatología cardíaca, ¿no? El uso de esteroides, ¿no? También como otra piedra angular. Sin embargo, pues en la acción japonesa, pues ellos comentan que a todos los pacientes igual con tormenta tiroidea a administrar por la injerencia suprarrenal que hacen estos pacientes, igual con la presencia con la tirotoxicosis, por el aumento del metabolismo del mismo, ¿no? Ellos manejan un esquema de una carga de 300 miligramos y posteriormente una dosificación de 100 cada 8 horas, ¿no? Van un total de 300 igual cada 24 horas. El paciente que se ha manejado con un escenario médico o un manejo de los que ya hablamos, pues resuelve la patología entre 12 a 24 horas, ¿no? Cuando la patología se ha prolongado o no ha resuelto las primeras 24 o 48 horas, pues nos vamos, en este caso, pues al tratamiento ya sea con la plasmaféresis, ¿no? Entonces, si el paciente no resuelve entre las primeras 24 o 48 horas, ya sería una indicación, o pacientes que realmente tienen una tormenta tiroidea con gran afectación cardiovascular, sería otra indicación para la plasmaféresis, ¿sí? En la cual pues también nos ha ayudado para barrer tanto citocina, los anticuerpos y las hormonas tiroideas, y por ende pues el plasma, ¿no? Donde se llevan las globulinas fijadoras de las mismas. Sin embargo, pues se han hecho ahí hay un reporte de 3 casos clínicos, obviamente hay más, pero en la cual en este reporte de 3 casos clínicos nos comentaba de 4 sesiones de plasmaféresis que se realizaron pues, el día 1 y a las 48 horas, realmente cuánto estaba barriendo en relación de hormonas tiroideas, ¿no? En la primera sesión barría hasta el 20% y posteriormente de las 4 sesiones llegó a barrer hasta el 57% de la cantidad total de las hormonas tiroideas, ¿no? Circulantes. También en este punto pues no se discute o no se lleva más que nada pues a un consenso y se prefiere también plasma fresco congelado para la remoción o para la reposición o albúmina al 5%, ¿no? Ya que en cierta manera pues sí se ven más ventajas con el plasma fresco congelado, pero pues el coste también es mucho mayor a comparación de la albúmina, ¿no? Dentro de las ventajas que se ha visto del plasma fresco congelado, pues es que barre con mayor rapidez también las globulinas que llevan fijadas las hormonas tiroideas, ¿no? Pero pues el precio sería ahí un punto al terminar. Y también hay un estudio donde reportan como la plasmaféresis como puente a la tiroidectomía, donde se llegó a usar hasta manejos de 40 a 50 minutos por kilo de peso de plasma fresco congelado, ¿no? Para la remoción de la misma. Y realmente hay muchos estudios prospectivos de lo mismo, son casos muy pequeños, pacientes muy pequeños, y hay más reportes de casos clínicos, ¿no? También se ha utilizado la plasmaféresis en aquellos pacientes que se evidenció con lesión hepática, en la cual pues se definió con alteración del estado de alerta y así también con aumento de las bilirrubinas por arriba de 3 miligramos, ¿no? Inducido también por la tormenta tiroidea, pues también sería otra indicación para estos pacientes.
Y también la plasmaféresis como pues, puente a la tiroidectomía. Lo ideal previo a la tiroidectomía pues, es que se traten de normalizar los valores o se trate de disminuir lo más posible el nivel de hormonas tiroideas, ¿no? Para evitar un escenario catastrófico. Y en este cuadro pues resumimos pues, el manejo como tal médico. Tenemos las tionamides, el yodo, los esteroides, los betabloqueadores y también pues, tenemos los secuestradores, ¿no? Del ácido biliar, ¿no? Como la colesteramina. En caso de que pacientes sean alérgicos o tengan mayores efectos secundarios por las tionamidas, pues la colesteramida pues, sería una segunda opción. Esto más que nada por la eliminación de las hormonas tiroideas que se eliminan por vía biliar y se vuelven a reabsorber por vía digestiva. Entonces la colesteramina pues evita la reabsorción de las mismas, ¿no? Igual aquí nos habla de los mecanismos de acción que ya habíamos comentado. Las tionamidas pues disminuyen la síntesis de las hormonas y aquí ellos manejan ahora sí una dosis de carga de 500 miligramos a 1 gramo y seguido en este caso de 250 cada 4 horas, ¿no? Con el propiltiuracil. En caso de que no se cuente con una vía oral, realmente se puede prescribir por vía rectal, sin embargo, pues la absorción no es la mejor, pero pues como no hay presentación intravenosa, pues eso, y que sea el único medicamento que se tiene disponible, pues se puede administrar, ¿no? En el metimazol, por ejemplo, manejan una dosis de carga de 50 miligramos y seguido pues, de 20 miligramos cada 4 horas, ¿no? Y esto pues sí tiene presentación intravenosa. Y el yodo, pues ya vimos que el yodo inorgánico, que sería una segunda opción por los mecanismos que ya hablamos, ¿no? Y en caso de no contar o alergia a los mismos fármacos previos, pues el litio podría ser otra opción que también inhibe, en este caso, la síntesis de hormonas de la hormona tiroidea, ¿no? Sin embargo, el mecanismo no está muy definido sobre el uso o el mecanismo de litio. Y este pues es una dosificación de 300 miligramos cada 6 a 8 horas, ¿no? Y pues los esteroides ya vimos con la hidrocortisona, en caso de que no haya, pues también pues se puede buscar un esquema alterno con dexametasona a 8 miligramos al día. ¿Sí? Y los betabloqueadores, ¿no? Pues básicamente este artículo pues se basaba en la guía americana, pero pues también tener esa consideración por parte de los japoneses. Y este más que nada pues es un algoritmo pues, que el paciente que se define o se sospecha de tormenta tiroidea pues se le hace un manejo inicial, ya sea cuando llegó en este caso a una sala de urgencias o se encontraba en piso, ¿no? Exámenes de laboratorio basales, tanto pH, química, electrolitos, perfil hepático, una gasometría arterial, identificar el nivel de carbonato. En caso de que el paciente presente una pH mayor a 9 puntos, es un paciente que se debe admitir en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, pues también la guía japonesa hace la recomendación que cada unidad de cuidados intensivos pues, tiene sus propios criterios de admisión, ¿sí? No es una ley como tal, pues también vamos a ingresar a un paciente con una pH de 30, para arriba de 30, pues que tiene una mortalidad alta, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Y en caso pues que se identifica una tirotoxicosis, pues irle dando el manejo inicial, ¿no? Y pues antes de tener nomás para comentar en relación de la amiodarona, pues son pacientes que llegamos a tener pacientes aquí hasta con FA que se utilizaba amiodarona, pues ya hablábamos, ¿no? De que pues, tienen 75 miligramos de yodo en su composición. Y pues estas llegan a producir una tirotoxicosis inducida por la misma. Tenemos dos tipos, ¿no? La tipo 1 y la tipo 2. La tipo 2 pues ya vimos tipo 1, perdón, por el mecanismo de YAD, ¿no? En la cual pues aumenta, en este caso, el yodo sérico y por los mecanismos del transporte aumenta la síntesis y es lo que me va a precipitar, ¿no?
Y pues más que nada la tipo 2 pues es una tiroiditis destructiva, que básicamente pues el tratamiento es con esteroides, pero realmente identificar una de otra pues es muy difícil, y realmente pues será el tratamiento combinado, ¿no? Tanto esteroides y como las drogas antitiroideas. A mí me llama la atención que usan ahí en el algoritmo la plasmaféresis después de 24 a 48. Yo la verdad nada más lo había leído en el contexto de puente para tiroidectomía, porque pues de hecho el efecto solo dura un día después de la plasmaféresis y después de que le das varias sesiones. Entonces, ¿para qué le das plasmaféresis si no le vas a ofrecer tiroidectomía? Pues, y nada más pues, suele utilizarse en pacientes que no toleran las tionamidas, pues, o sea, aquellos pacientes que ya estaban en tratamiento crónico, tal vez de reciente diagnóstico, no toca usarlo de primera línea. También había revisado ahí que se utiliza inicialmente albúmina, como tú dijiste, y luego le da seguimiento con estudios de sangre midiendo fibrinógeno y todo, y si se llega a bajar el fibrinógeno y los tiempos se prolongan, pues ya lo cambias a plasma fresco. Y sí, los americanos dicen que propiltio era así, lamentablemente pues creo que en México no ha habido, no sé si habrá. Y el argumento es que funciona más rápido, pues baja más los niveles a los pocos días, pero a la larga siempre se prefiere las tionamidas. Entonces si empiezas con propiltio y residuo, después tienes que hacer el switch a la como en el contexto para ellos. Solo que este, por ejemplo, muchas veces se acompaña de fibrilación auricular, que es difícil de controlar. Entonces, sobre todo porque si les das betabloqueador a esos pacientes y tienen falla cardíaca, pues empeoran. Entonces, cuando son pacientes que son hemodinámicamente más robustos, les puedes dar el betabloqueador, en todo caso es el esmolol, y la amiodarona cuando está contraindicada si ya iniciaste el metimazol, exactamente. Si ya iniciaste metimazol puedes usarlo. Y la digoxina en casos muy tenues, muy selectos podría usarse, pero pues por el estado hemodinámico del paciente es muy probable, por el predominio simpático de este paciente es muy probable que no funcione la digoxina. Y la otra que pues creo que nos tocó fue la paciente, no también puede considerarse en esos pacientes que tienen cáncer como un factor pues sí, como un fenómeno, ¿cómo se llama? Paraneoplástico, ¿no? Sobre todo cuando es una tirotoxicosis estimulada por hormona gonadotrópica. ¿Te puedes regresar a los criterios diagnósticos? Los que no son los japoneses. Según lo que pasa es que sí, lo que pasa es que como tú dijiste, pues es muy sensible pero muy poco específico. Si tú le aplicas esta escala, mis pacientes sépticos se están muriendo, que tienen 41 de temperatura, pues todos están con fiebre, taquicardia, no es raro que hagan fibrilación auricular. Entonces, A lo mejor no tiene sed. sí, entonces hay que revisarlos. Y por la otra, la de los japoneses. Y pues lo más importante es eso, ¿no? El prerequisito para el diagnóstico, pues. una modificación que hacen ellos. Porque si no, pues además van a andar diagnosticando tormentas tiroideas de pacientes, pues que... Y lo dice que es de 1 en 100,000. Sí, Pero lo curioso es que también el Guillain-Barré es 1 en 100,000 y aquí tenemos muchísimos, pues, porque no tenemos tormentas tiroideas y también es 1 en 100,000. ¿Quién sabe si lo estamos diagnosticando? Guillain-Barré también tiene una predisposición infecciosa. Puede dar por temporadas. Por ejemplo, creo que en Perú, en Sudamérica hubo un brote y era cuando estaba el Zika, todo lo que era. Entonces concordó con esa reacción de inmunidad. Y es muy cierto lo que dice el doctor, pues la tormenta tiroidea es prácticamente de descarte. Pues si le calculas es un paciente séptico te va a dar puntaje para incluso para una tormenta tiroidea. Ahí la cuestión es tener un perfil o un umbral bajito para el inicio de antibióticos y hacer protocolo de excepción en los pacientes. Porque, como tú lo pusiste ahí, una de las principales causas de desencadenar la tormenta tiroidea son las infecciones, entonces no está descabellado que puedan cursar con las dos causas. Y aquí también la cuestión del tratamiento, pues realmente es un arte más que una ciencia, porque muchos de los medicamentos que se utilizan pueden contraponer
recomponerse. Por ejemplo, si tú le das la tionamida y después le das el Lugol, pues ahí puede haber un proceso ahí de alteración en la absorción, incluso la colestiramina pues también puede alterar la absorción de ciertos medicamentos y pues pueden ser poco efectivos. Y la gran mayoría de las veces casi todos los pacientes requieren todos los escalones terapéuticos, muy pocos, muy pocos es como que escalonado el tratamiento, ¿no? Y la cuestión con los esteroides, pues recientemente han salido también estudios donde dicen que no impactan la cuestión ni de mortalidad ni de la resolución más temprana del cuadro, pero aún así por el proceso inmune y porque a nadie se le niega un pulsito, pues se le dan los esteroides. Y ahí también, por ejemplo, en la guía japonesa te dice que si vas a dar beta bloqueador, tienes que hacerle un eco al paciente, por ejemplo, lo que dice el doctor alemán, es que muchas veces el gasto cardíaco, esa falla cardíaca, alto gasto está dependiente de la frecuencia cardíaca, entonces tienes que determinar que no tenga una falla sistólica o diastólica el paciente que pueda repercutir en el gasto cardíaco. Por eso la recomendación es tratar la taquicardia inapropiada si es arriba de 150 incluso. Llevarla menos de 130 y también conseguir a sus pacientes, ¿no? Hasta con Chile, para ver redes y ya hablando de un estado de choque, pues. Sí, lo más difícil que manejar es la temperatura. Sí. Son pacientes que tienen fiebre y pueden durar días así sostenidas a temperatura. Hasta con hielo y todo. De hecho, les ponen cenas con agua fría. Con vodka.